Oficialmente, hermanos, buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su amor, su misericordia, por permitirnos continuar los jueves estudiando su bendita palabra. Estamos en los Salmos. El jueves pasado estábamos en el Salmo 95. A pesar de que fue un solo salmo, no lo pude cubrir completo. Así que hoy estaríamos en la segunda parte de lo que corresponde al Salmo 95 y vamos a ver la explicación maravillosa, sumamente profunda que se ofrece el Salmo 95 en la carta a los Hebreos, específicamente el capítulo 4, pero hay que verlo desde el capítulo 3 para tener el cuadro completo. Antes de comenzar, como siempre, vamos a orar a nuestro buen Dios, que nos ayude, que su amado Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento, porque a pesar de que nuestro corazón haya sido regenerado para poder proceder al arrepentimiento y a la fe, eso no implica que no oremos para que el Espíritu Santo continúe ayudándonos a entender las Escrituras. Pues Pablo le escribe a creyentes en la carta a los Efesios y él mismo oraba para que los ojos de su entendimiento de los hermanos en Éfeso fuesen abiertos y pudiesen comprender la grandeza de la hermosura de ese amor de Dios que excede todo conocimiento. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en este día por esta bendición de poder congregarnos, tener un lugar que como iglesia local podamos estudiar juntos la bendita palabra. La reconocemos como la autoridad final, como se establece en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres, por los profetas. En los postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Damos gracias por esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que continúa obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, afirmando nuestros pasos, corrigiéndolos también, Señor. Pedimos una vez más que nuestro entendimiento sea iluminado para poder comprender aquello que ya ha sido revelado, pero que nosotros tal vez todavía no entendemos como debemos entender. No solamente pedimos, oh Dios, poder entender su bendita palabra, sino por medio de su Espíritu, Señor, poder tener esa voluntad y llevar a cabo en obediencia aquello que su palabra afirma. Damos gracias por la misma, mientras también oramos creyendo que mientras ella continúe siendo predicada y enseñada, continuará haciendo esa obra de salvación como la hizo en nosotros, llevándonos a ese arrepentimiento, a reconocer nuestra rebeldía, el estado en el que nos encontramos y guiándonos al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que a Él sea entonces toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Y amén. Aunque el jueves pasado le dimos lectura al Salmo 95, vamos a darle lectura nuevamente. Vamos a leerlo completamente para entonces con ese contexto podamos ir al Nuevo Testamento. El jueves pasado, cuando leímos esta porción, lo que hicimos fue que observamos esos pasajes en el contexto histórico donde el pueblo, el Antiguo Testamento afirma que no menos de 10 veces tentaron al Señor y que sabemos que finalmente fueron condenados a morir en el desierto. No entrarían los que no creyeron, no entrarían de ninguna manera a la tierra de Canaán. Ahora vamos a ver cómo se usa esa porción de la Escritura tomada principalmente del Salmo 95, tomada del propio David, para entonces aplicarla en aquel contexto hebreo. Se está aplicando a los destinatarios de la carta, pero en la forma en que está redactada es para todos los que leemos. Vamos a comenzar con la lectura del Salmo 95 y lee así la bendita palabra de nuestro buen Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande
y Rey grande sobre todos los dioses. Porque su mano está en las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Wow. Vamos entonces a ver cómo el Nuevo Testamento señala, afirma esta gran verdad acerca de que el pueblo no creyó y por esa razón fueron condenados a morir en el desierto. Antes de ir a Hebreos, me gustaría que pudiéramos tomar una parte del mensaje final del primer mártir de la iglesia, Esteban, porque Esteban va a hacer unas afirmaciones, una declaración de la condición del pueblo, de lo que aparentemente creía el pueblo y de cómo ellos no entraron o no entendieron lo que era el reposo. Para hacerlo, antes de ir a Hebreos, me gustaría que fuéramos al libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, Nuevo Testamento. Voy a iniciar hace un relato maravilloso, es muy resumido, pero muy bueno. Es uno de los mejores relatos si uno quiere ver un relato breve de la historia del pueblo, desde la salida de Moisés y cómo fueron guiados y lo que sucedió en el desierto. Hay que escuchar a Esteban. Pero voy a iniciar en el versículo 39. Continuamos en Hechos, ya había dicho capítulo 7 y ahora vamos al versículo 39, porque les dije que ese capítulo tiene un relato muy amplio, no lo vamos a leer completo, así que vamos directamente al versículo 39 y dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, está hablando de Moisés, de esa congregación, de ese pueblo, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Estaban allí, pero en su mente pensaban, es mejor regresar a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso es Éxodo 32, cuando el pueblo está en espera, Moisés se va a tomar su tiempo porque Dios así lo dispone. Y el pueblo le va desesperado, pero no por una mera desesperación, sino porque su corazón no extendió. Le piden que le haga algún Dios que los pueda conducir. Entonces hicieron un becerro, versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc,
y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. O sea, aquí está 2 Samuel 7, que lo hemos mencionado tantas veces, 1 Crónicas. Ahí es donde está amparado en este momento dado, parado históricamente. Mas Salomón le edificó casa. Pero aunque Salomón va a llevar a cabo la casa, recuerde que la casa, quien la iba a llevar era el Mesías, que tendría un reino eterno. Y por eso vea bien la lectura, paro ahí, que aunque Salomón hace esa casa, Salomón no cumple la profecía, porque esa casa no era la casa en la que Dios iba a habitar y no era la casa donde Dios traería salvación. Mas Salomón le edificó casa, versículo 47, vamos al 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esto es antisemitismo considerado hoy al puro extremo. Estos son de los pasajes del por qué se vienen revisando las Biblias y parte del proceso es ir alterando la escritura y finalmente, antes de prohibirla totalmente, recortar estos pasajes porque son pasajes de odio contra un pueblo. Pero eso es lo que sucedió. No es un pasaje de odio. Es un pasaje que está narrando un hecho histórico. Eso no es odio. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y uno esperaría que si fueran personas de Dios, caerían en arrepentimiento al escuchar, es cierto, hemos pecado, no hemos hecho lo que debimos haber hecho, pero no, mire lo que la Escritura dice. Oyendo estas cosas, que la misma palabra que quebranta el corazón del hombre de Dios es la misma palabra que enfurece, que trae ira al corazón donde Dios no está, donde no ha habido salvación. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En otras palabras, querían destruirlo y sabemos que eso fue lo que sucedió. Esteban va a terminar siendo apedreado. Así que tenemos otro cuadro de lo que ocurrió en el desierto, de la dureza de ese pueblo, y el Espíritu Santo, antes de que Esteban muera, está confrontando en el tiempo de Esteban la dureza del corazón y diciendo es que este patrón se repite. Lo mismo pasó con nuestros padres en el pasado. Entonces, si el patrón se repite, ¿cómo alguien nuevamente puede establecer y probar que todo Israel, en términos de descendencia o conforme a la carne, representan al verdadero pueblo de Dios? Si todo el cuadro que se va mencionando libro tras libro es de su dureza, del juicio que pasaron, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo alguien puede llegar a concluir que todos se van a salvar porque todos son el pueblo de Dios? Por eso hago siempre el mismo comentario y ya me lo he preguntado 1000 veces. ¿Realmente
parte de nuestro liderato estudia la Escritura. ¿Realmente la estudian? ¿La leen? No sé. Vamos a Hebreos. Porque no hay otro libro en el Nuevo Testamento que aborde mejor y que haga un llamado claro y preciso, que presente una advertencia como la que se presenta en el capítulo 3 de Hebreos al capítulo 4. Si el capítulo 1 y 2 de Hebreos, parte del propósito, porque no es el único, es presentar la superioridad, la grandeza de Cristo por encima de los ángeles, para, entre otras cosas, destacar o mostrar que Jesucristo no fue creado, que no es un ángel, que es más que un mensajero, un profeta, que es Dios, que es el Hijo de Dios. Si ya se establece eso en los primeros 2 capítulos, y la razón por la cual fue hecho un poco menor a los ángeles, Hebreos 2, para venir a padecer y ser salvador de aquella descendencia de Abraham, Hebreos 2:16, cuando no salvaría a los ángeles, pero sí sería salvador o mediador de los pecados de esa descendencia. Y esa descendencia, dice Hebreos 2, son los hijos que Dios le dio. Con ese contexto inicia el capítulo 3. Por tanto, ese por tanto significa que no podemos entender el capítulo 3 si no leemos lo que va antes. O sea, hay expresiones que claramente ya de antemano le muestran a uno que uno no puede empezar la lectura en el capítulo 3. Porque el capítulo 3 está diciendo lo que voy a decir, lo que se va a establecer ahora, la afirmación, lo que sea que viene, toma como contexto lo que se acaba de decir. Entonces, si uno no ha leído lo que se acaba de decir, ¿cómo uno pretende entender? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Por qué inicia como inicia? Fíjese que no le está hablando a todos, porque el capítulo 2 no dice que aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles vino a ser salvador de todos, sino salvador de los hijos que Dios le dio. Por eso es que es importante leer en el contexto. No venía a salvar a todos. No solamente no venía a ser salvador de los ángeles que se rebelaron, sino tampoco se establece que venía a ser un salvador universal para todo el mundo. Si es un salvador universal en el sentido de que la salvación que lleva a cabo comprende la salvación de personas de todo el mundo. Cuando me refiero que no es una salvación universal, me refiero a que Él no viene a morir o a rescatar a todos y cada uno de los hombres. A eso nos estamos refiriendo, para ser claros en lo que estamos diciendo. Pero a los que han participado de ese llamamiento celestial, que no es otra cosa que afirmar aquellos que son contados como los hijos en el contexto que Él vino a salvar, o aquellos que han venido a ser realmente la descendencia de Abraham, que sabemos que nada tiene que ver con relación a la carne, sino con ¿qué? Con relación a la fe. Si usted le pregunta, ¿usted es un hijo de Abraham? Usted debe decir, soy un hijo de Abraham. De hecho, para que usted lo sepa, usted es más hijo de Abraham que un judío que no ha creído en Cristo. Esa es la pura verdad teológica que muchos no entienden. Y que si entienden tampoco se atreven a afirmar por temor a las consecuencias. Pero nosotros no nos vamos a callar simple y sencillamente por temor de personas que quieren persuadir a uno a que uno, no sé, cambie el mensaje o lo coloque de una manera diferente. Los hijos de Abraham, Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, son los hijos por medio de la fe. Pablo nunca lo entendió de esa manera al principio, porque Pablo mismo está siendo usado como instrumento de Dios para aclararnos algo que en el pasado él, siendo descendiente del pueblo de Israel, del sur de la tribu de Benjamín, siendo un fariseo, él entendía que los hijos de Dios
eran solo los descendientes de Abraham en cuanto a la carne. Pero entendiendo, siendo llamado y por revelación, dándole Dios a conocer que la salvación del Mesías comprendía mucho más que el pueblo. Por eso es que él es llamado a los gentiles. Miren la obra que Dios tuvo que hacer en Pablo, que a veces ni pensamos. Quiero ponerlos en contexto para que vean la grandeza. Si Pablo era perseguidor de judíos, solo por ser una secta, o un grupo hereje considerado por él y por otros, imagínese qué apreciación tendría Pablo de los gentiles. Si sus propios hermanos en cuanto a la carne debían morir o ir a la cárcel, ser presos porque habían seguido un falso Mesías, que no sería un gentil. Pero Dios le mostró a Pablo como le mostró a Pedro, usando las palabras del Espíritu Santo comunicadas a Pedro: lo que yo he limpiado, lo que yo santifiqué, lo que yo aparté, no lo llames tú inmundo. Eso no fue algo que se les hizo fácil digerir. ¿Por qué? Porque habían sido formados como la mayoría, todavía sin entendimiento. Pero Pablo entendió, y luego que entendió, no lo callaba. Por eso es que Pablo en Romanos, antes de hablar explícitamente, abiertamente, que los descendientes de Abraham nada tienen que ver con la carne, sino que son solo los que creen, ya en el capítulo 2 había hecho la afirmación, de hecho desde el capítulo 1. Cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, Romanos 1:16, ni tan siquiera nos ponemos a pensar la implicación poderosa, no en términos de que la palabra de Dios es poder para salvación, sino que es poder para salvación para los gentiles también. Para el judío primeramente, pero no para ahí, para el gentil. Ya de antemano está diciendo ese evangelio que fue profetizado es un mensaje de salvación que no se limita a salvar al remanente de Israel, sino que viene a salvar a gentiles. Desde el capítulo 1. Y en el capítulo 2, ¿qué está diciendo cuando cierra? El capítulo 2. No son judíos los que tienen la circuncisión de la carne, sino que es judío el que tiene la circuncisión del corazón. Eso es un pensamiento revolucionario. Si Pablo hacía eso en algún lugar donde hubiera una comunidad que no fueran cristianos, le podía haber costado la vida, lo mataban. Nosotros tomamos estas expresiones de manera liviana, no eran declaraciones revolucionarias, pero eran revolucionarias porque el contexto que se había colocado, el entendimiento no era el preciso y lo que se estaba diciendo era totalmente ¿qué? Nuevo. Pero no era nuevo porque Pablo estuviese recibiendo una revelación nueva. La Escritura dice que era nuevo porque el entendimiento de ellos estaba embotado, porque tenían un velo. Porque el mismo Pablo va a decir, Dios nos dejó evidencia cuando está hablando en Efesios capítulo 3 acerca del misterio. No era claro ese misterio, pero ahí estaba la base. Ya de antemano Dios estaba diciendo que en la simiente serían salvos de todas las naciones. ¿Por qué nosotros lo limitamos a que esas naciones eran los pueblos de Israel? Cuando la realidad representaba naciones, otros pueblos. Cuando entra el capítulo 3 nuevamente está haciendo un llamado a los que han creído. Pero dentro de los que han creído, Pablo sabe que dentro de ese pueblo en términos colectivos, como lo era, piensa el pueblo que sale de Egipto, de la misma forma la congregación como una iglesia local hay dentro de ellas tantos verdaderos participantes del llamamiento celestial como otras personas que caminan con el pueblo, se pueden reunir con el pueblo, pero no son parte del pueblo. Eso fue lo que pasó en Egipto.
Salen todos, parece que esa es la iglesia, esa es la congregación, esa es la asamblea. Pero dentro de esa congregación o asamblea, que en términos generales creían que todos eran el pueblo de Dios, solo unas poquitas personas eran el verdadero pueblo. Y esa es la imagen que se está trayendo del Antiguo Testamento para situarla en el contexto en el que el autor de Hebreos escribe, para decir en nuestro tiempo es lo mismo. Y se va la historia para recordarles esa gran verdad que algunos parecen no entender y decirles si eso ya ha pasado en el pasado, si eso ha ocurrido, debemos nosotros en el presente examinarnos. Y el examen o el llamado o la advertencia que se hace en el capítulo 3 no es sobre perder la salvación. La advertencia es creer que se es cuando no se es. Es la advertencia de cómo Jesús termina el sermón del monte. Todos están allí escuchando. Casi todos los comentaristas, hay casi un consenso en que ese sermón de la montaña no se desarrolló en un solo día. Que pudo haber sido varios días de enseñanza sobre ese monte. ¿Y cómo finaliza en el capítulo 7 ese sermón? Jesús diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y para clarificarle a los que estaban allí, iba más que los que estaban allí, pero al grupo que estaba reunido, les dice, algunos de ustedes piensan que yo soy su Señor porque han comido conmigo, porque han estado en algunos de estos cultos. Y lo que está es advirtiéndoles. Es lo mismo que el estar dentro del verdadero pueblo, que el participar de un culto, que el llamarle solo en palabra Señor, no los hacía realmente parte del verdadero pueblo. Esa es la advertencia. Si lo quiere ver de otra forma o en otra manera, es a no autoengañarnos, a no suponer o presumir que somos algo que no somos, pero a la vez el llamado de que mientras hubiese vida, todavía existía el llamado o la puerta a entrar en el reposo. Porque el hecho de que una persona en una línea de tiempo no haya sido salvo, no significa que posteriormente esa persona pueda ser llamada. En ese momento no lo es, pero pudiese ser que esa palabra posteriormente obre en su corazón. Con ese contexto, donde ya los que están escuchando saben que ese pueblo no entró y que no entró por la dureza del corazón. Por esa razón, en el versículo 12, para entrar a la parte final del capítulo 3 y el 4, que es lo que más me gustaría poder comentar, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Él no les está hablando de perder algo. No le está hablando de perder su salvación. Les está hablando, examinen su corazón. No sea que realmente ustedes son incrédulos, que nunca hayan creído. Si no habían creído, ¿qué era lo que iba a suceder? Pues lo que vemos que dice la Escritura. Que el que no ha creído no puede perseverar. ¿Cómo inicia las parábolas del reino? No sirve de nada leer algo si no lo podemos conectar y ver cómo todo está pegado, interconectado. ¿Cómo inician las parábolas de cómo llegamos a ser hijos del reino? Porque la palabra de Dios nos alcanzó, la palabra de Dios fue poder de Dios para salvación. Si usted es un verdadero cristiano, ese terreno, ese corazón fue preparado por Dios para que esa palabra pudiese ser implantada, pudiese dar fruto. Solo hay un terreno que representa a los que entran al reino.
Y la parábola claramente establece que nadie podría llegar a entender el mensaje del reino sin un cambio de corazón, porque el corazón engrosado tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha, tiene entendimiento pero no entiende, tiene una voluntad pero no puede responder al evangelio. Por lo tanto, para poder recibir el evangelio, algo tiene que haber sucedido en el terreno, porque el terreno, que es el corazón, imposibilita recibir la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pues todo. Porque inmediatamente el segundo terreno claramente establece que hay algunos que reciben el evangelio con gozo y alegría, pero no lo han recibido, no han creído. Son de corta duración. No dice cuán corta es. Y en el momento de la aflicción, del quebranto, en cualquier otra situación, van a dejar el camino. ¿Por qué? Dice, no había raíz, no había fruto, no eran. Es la misma expresión de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces no se está hablando de alguien que tiene algo y la advertencia es cuidado que lo pierdas. La advertencia es cuidado que creas tener algo que no lo tienes. Pero ¿cómo no se puede entender ni lo que estamos leyendo en Hebreos sin entender el contexto de Hebreos? Aquellos por el cual el Hijo viene a tomar la posición del segundo Adán, o el del primer Adán siendo el segundo Adán, que es el Salmo 8. Estamos estudiando los Salmos. Y que por esa razón Hebreos 2 toma forma y naturaleza humana, porque tenía que, para poder ser salvador de aquellos que viene a salvar, él tiene que morir, dar su vida. Si ellos eran parte, habían sido llamados, habían sido participantes de ese llamamiento celestial, ellos podían estar seguros en la obra que ha llevado a cabo, según la carta de Hebreos, Jesucristo. Porque su obra es superior en todo al Antiguo Testamento. Él es superior a los ángeles, Él es superior a Moisés como profeta, Él es superior a los sacerdotes, Él es el verdadero templo, Él es la verdadera ofrenda. O sea, si estamos en Cristo, estamos seguros. Pero el contexto de la carta es que hay personas que han empezado a dudar y están regresando en su pensamiento como el pueblo. Según el pueblo estaba pensando en el contexto, regresar a Egipto, los destinatarios de la carta están pensando regresar a la ley. Por eso es que el contexto es todo. Sin contexto andamos perdidos, inventando con teorías. A mí me parece, yo creo, me dijeron. No, el contexto dirige la interpretación. Esa es la relación. Querían regresarse a aquel pueblo, querían regresar a aquel pueblo porque no habían creído. Cristo no era, Jehová no era su satisfacción. De hecho, ellos pensaban que estarían mejor en Egipto. Y en el contexto de la carta está sucediendo lo mismo, solo de manera diferente. Ellos han salido, han escuchado el evangelio, han salido hacia la tierra de reposo, hacia la salvación, aparentemente, pero se hallan en su mente, yo creo que, ¿y dónde dejamos a Moisés? ¿Y las leyes? Nuestra fiesta solemne, el día de reposo. Ese es el contexto. El autor, que de hecho a veces debería decir Pablo, yo creo que es Pablo, la patrística en los padres de la iglesia, todos le asignaban, esta era la carta número 14. Fue posteriormente que empiezan las teorías y yo no sé, la destrucción del evangelio y empiezan
con que a mí me parece, como en Juan, ahora usted ve que es que a lo mejor no es Isaías, no es Isaías, ahora hay 3, 4 Isaías y empieza todo el espagueti teológico que tenemos de supuestos eruditos que cuando les conviene van a los padres de la iglesia porque están más cercanos a esos días, porque supuestamente al estar más cercanos deberían ser escritos o tener creencias mucho menos, no sé, dadas a distorsión porque estaban más cerca de los hechos. Cuando les conviene lo hacen y cuando no, dicen no. Ellos no entendían, no tenían nuestros comentarios, no tenían todas nuestras herramientas. Y nosotros sí sabemos que hay como 4 Isaías. Juan no es Juan. Juan es un anciano, es otra persona, el de Apocalipsis. Así empiezan con un enredo. Y esos son los enredos que salen los estudiantes a decir esos disparates en sus iglesias. Y lo interesante no es que salen a decir esos disparates, cómo dicen los disparates, porque luego los dicen con un... esto me lo enseñó el doctor del seminario Tucutú. Ellos están corrigiendo a la iglesia. Ya tenemos el contexto. Los que no creyeron fueron condenados a perecer. Y Dios juró, voy a los últimos 2 versículos del capítulo 3 para entrar al 4, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Hebreos 3:18, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos, el versículo final del capítulo 3, que no pudieron entrar. ¿Por qué desobedecieron? Dice, a causa de incredulidad. No se está señalando la incredulidad es un pecado, pero el tema no es, tengan cuidado de que cometiendo este pecado puedan perderse. De hecho, todavía no he escuchado a alguien que defina por cuáles pecados perdemos la salvación. ¿Cuál es la lista de los pecados que conllevan que una persona que tiene la salvación la pierda? Todavía no he visto esa lista. Porque de hecho no podría ser cualquier pecado, y aún los que creen que la salvación se pierde, no creen que todo pecado conlleve el perder la salvación. Entonces, si no todos los pecados conllevan o traen de la mano que alguien pierda la salvación, habría que establecer cuáles son los pecados que una vez se cometen, siendo según ellos salvos, permiten o conducen a que lo que Dios nos dio se nos quite. Pero peor aún dentro de esta carta, que es que no leen. Si esa posibilidad existiera, que no estamos haciendo un estudio de Hebreos 6 dice que el único problema con esa doctrina es que ¿qué van a hacer los que se perdieron que ya habían sido salvos? Porque Cristo no puede morir 2 veces por los mismos pecados. Se los he comentado. Nunca olvidaré esa conversación en el seminario. Que el hermano, no, Rufá, no, ahí dice que se pierde. Sí, está bien, sí. Cuando se pierden en tu iglesia, ¿tú haces llamados para que vuelvan a arrepentirse? Y sí, pues no puedes hacerlo. Porque según ese propio versículo en el que tú estás parado, Hebreos 6, si lo vas a identificar, si esa es tu interpretación, si eso es lo que ese pasaje dice, entonces tienes que ser consecuente. Ahí también diría que una vez pierden su salvación, la pierden para siempre, porque ya no hay otra manera de ser salvos. Cristo no va a morir 2 veces por la misma persona. ¿Y sabe lo que pasa en la mayoría de estas iglesias carismáticas de corte pentecostal? Que usted tiene personas, y no estoy exagerando, que se han convertido 10 veces o más. Y creo que 10 veces es poco. Porque en un año esas mismas personas pueden pasar varias veces en un solo año. Lo que hace que me da pena que ni tan siquiera puedan ver
No el que nosotros, si Dios no está ahí, no nos regresamos a Egipto, nos regresamos a Júpiter, a cualquier otro lugar. El problema no es ver la pecaminosidad del hombre. El problema es que no se dan cuenta que en lo que hacen, lo que deshonran es la obra de Cristo. Queriendo justificar su doctrina, no piensan que lo que están es reduciendo la obra de Cristo a una obra como la de los animales del Antiguo Testamento, porque precisamente eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Es lo mismo. Están equiparando, no tienen conocimiento, están colocando la muerte del animal en el Antiguo Testamento con la de Cristo, porque eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. El pecador reconocía su pecado, traía su oveja, mira, yo he pecado, sé que estoy mal delante de Dios, que sacrifiquen esta oveja, yo necesito justificación, pero una vez esa oveja moría, una vez se llevaba a cabo la transferencia, ¿qué sucedía? Que volvías a pecar y necesitabas otra oveja. Porque aquella oveja solo cubría el pecado. Pero la carta a los Hebreos no dice que Cristo cubre el pecado. Dice que lo quitó para siempre. Con eso en mente, entendiendo ese cuadro, vean cómo usa el Salmo 95. Temamos, capítulo 4 de Hebreos. Pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Lo que le está diciendo, ustedes teman porque si ustedes son incrédulos y creen que son creyentes, están en un grave peligro. Pero si pudieran realmente percatarse, evaluarse y darse cuenta que existe la posibilidad de que no lo son, entonces podrían orar obviamente y pensar, Señor, necesito salvación. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Observen que el llamado no es a perder algo alcanzado, sino a creer que lo han alcanzado. Observe de nuevo la lectura. La lectura no es teman que lo que han alcanzado lo pierdan. Ese no es el contexto. Teman creer que han alcanzado algo que no han alcanzado. Que son algo que no son. Que son creyentes y no son creyentes. Que tienen el Espíritu y no tienen el Espíritu. Que son parte del pueblo de Dios y no son parte del pueblo de Dios. Y ahora lo contextualiza, claro, a los destinatarios, pero lo podemos también traer a nosotros. Mire lo que dice el versículo 2, Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que está diciendo el autor de Hebreos, que yo estoy seguro que es Pablo, porque eso es Romanos 10, Pablo. Eso es exactamente el pensamiento de Pablo, el mismo en Romanos 10. Cuando Pablo está diciendo, ¿y qué le pasó al pueblo de Israel? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si ellos escucharon la palabra de Dios y por todo lugar ha salido la palabra de Dios, entonces el problema no es que no han oído la palabra de Dios, es que no han creído a la palabra de Dios. ¿Y por qué no han creído? Dice. Isaías 53 nos dice quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. O sea, dice, ya Isaías profetizaba que cuando el siervo sufriente viniese, gran parte del pueblo no iba a entender. Y luego dice, pero primeramente Moisés dice. Ese es el final de Romanos 10. Y cita el cántico profético. Deuteronomio 32, 21. Dice que Moisés recibió que en los postreros días ese pueblo
sería dejado en su incircuncisión de corazón, despreciarían a la roca de salvación que aparece en el cántico profético. Pero esa caída de ese pueblo traería ¿qué? El que Dios provocara celos a ese pueblo en ese tiempo con el llamado a los gentiles. ¿Y cómo termina Romanos 10? Con Isaías 65, versículo 1 y versículo 2. Diciendo que los que no eran pueblo, básicamente como Oseas, han oído, resumiendo. Y luego en el versículo 2 de Isaías 65 dice, pero regresando a Israel, todo el tiempo estuve hablándole a un pueblo duro de corazón, que no quisieron escuchar. Que de hecho Isaías 65, si mira la mayoría de las Biblias, dice que no ha ocurrido, que es futuro, pero Pablo lo está usando en su tiempo. ¿A quién le creemos? Yo digo a Pablo solo porque Pablo es la persona que Dios usó. Realmente es Dios quien está. Cuando nosotros decimos, cada vez que cuando como iglesia afirmamos que la palabra de Dios es divinamente inspirada, lo que estamos diciendo es que no importa el libro, la carta donde estemos parados, lo que se está diciendo es palabra de Dios. No es la teoría de Pablo, no es la teoría de Pedro, no es toda la palabrería que usted oye. Eso es una carta juanina, es petrina, es como si... No es ningún de Pedro, es del Espíritu Santo a través de Pedro. Es el Espíritu Santo a través de Pablo. Es el Espíritu Santo a través de Lucas en Hechos. ¿Por qué ponen el énfasis en el hombre cuando no debe ser en el hombre? Porque así despacio a saber por qué hay problemas, por qué la Biblia tiene conflictos y van poco a poco socavando el cristianismo. Es lo que han venido haciendo. Por eso los denuncio, porque lo veo. No es nuevo. Entonces no les aprovechó el oír. Lo que le está haciendo el problema nunca fue la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios solo va a alcanzar, va a traer a los que son de Dios. Conforme a esta misma carta en Hebreos 2, va a llamar a los hijos que Dios me dio. Que es el mismo pensamiento de Juan en el capítulo 17. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. Pero mire ahora lo que va a hacer en el versículo 3. Pero los que hemos creído, vea que está haciendo una distinción. O sea, está ese pueblo como colectivo, lo está separando entre ¿qué? Los que no son de los que son. Pero eso mismo fue en el pasado. Es que siempre ha sido así. Cuando un pastor, por ejemplo en mi caso, un domingo usted me ve predicando y le digo, hay algunos de los que están aquí que están perdidos. No estoy diciendo una mentira. No todos los que se reúnen en una iglesia son el pueblo de Dios, porque canten, porque vienen un domingo, porque echan algo en el platillo de ofrenda. Eso no los hace cristianos. No voy a engañar a las personas. Los pudimos haber bautizado y estar perdidos. ¿Cuántas personas no han sido bautizadas y están perdidas? No solo afirmaron un día en un culto, en un lugar, yo sí me arrepiento. Y alguien oró por ellos. Y luego fueron bautizados. Y están perdidos. Porque no eran. No eran. Por eso es que la Escritura, cuando habla del verdadero creyente, no lo coloca la seguridad en un mero acto de un momento, como hace hoy el predicador, sino en el factor perseverancia. En el factor santificación, que es lo mismo. Ese verdadero hombre, si ha sido llamado a ser santo, o sea, apartado por Dios, esa santificación que conlleva el proceso por el cual Dios determinó hacer de esos que vino a rescatar por medio del Hijo que sean conformes a Jesucristo, ese propósito
ese propósito tiene que ir alcanzándose. En unos más rápido, en otros más lento. Aquí nadie lo completa, nadie. Pero ese proceso se tiene que evidenciar. Pero como estamos en el tiempo de la exitolatría mundana y lo mismo se quiere traer al púlpito, hay que darle impresión. ¿Y cuántos salvaste? No, yo el domingo 20 recibieron a Cristo. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, no sé, 20. Porque bueno, pues se pararon ahí al frente. Oh, sí, se pararon al frente y eso significa que ya... No, y luego se paran y luego sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así es, hermano. Esa es la triste realidad, la dura realidad. Como yo predico aquí, enseño en las clases, usted quisiera ver los pastores cómo se hacen trizas en las cámaras o en el salón. Porque yo no le bajo a la hornilla, le pongo un fogón. Porque si de todas maneras no van a entender alguno, al menos que vean las consecuencias duras y hay algún temor, como dice la ley, aunque no sea por causa de conciencia, sino aunque sea por causa de temor al juicio. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjese que está citando el último versículo del Salmo 95. Pero el Espíritu Santo está, por medio del autor de Hebreos, está diciendo, pero en esa expresión está implícito que los que creyeron entraron. Se está dirigiendo en la advertencia, mostrando la ira de Dios sobre los que no creyeron, pero no podemos dejar fuera que los que creyeron entraron. Si usted va al Salmo 95, esa parte no está en el Salmo 95 y tampoco forma parte de la Septuaginta. Pero aunque no está, es lo que se lee entre líneas, está ahí esa afirmación, porque no está tratando de decir que todos se perdieron, que la ira de Dios cayó sobre todos, porque eso no iría dentro del contexto narrativo histórico, porque aunque fueran muy pocos, Josué y Caleb entraron. Que de hecho eso nada más debería hacernos temblar. Mire lo que yo estoy diciendo. Yo soy una persona que no leo, yo pienso sobre lo que leo. Pienso. Ahí hay un mensaje profundo. No solo nos está diciendo que no son todos, nos está diciendo que en términos generales son muy pocos. Y vea entonces todas las ramificaciones y todo el impacto que eso tiene sobre la iglesia de hoy. Que lo que se cree es lo contrario. Que la mayoría son y que solo unos pocos no son. Pero en el verdadero contexto histórico del pueblo de Israel es lo contrario. La mayoría están perdidos y solo unos pocos realmente han sido llamados. Pero decir eso, ¿cómo? ¿Podría yo ser parte de esos que creo que hemos sido salvos y no lo soy? Eso no edifica al pueblo, pastor. Eso es ponerle al pueblo duda. Las personas vienen a recibir esperanza, no a ser confrontados. ¿Y qué está haciendo el Espíritu de Dios aquí? ¿Confrontando? Pero mire cómo cierra el versículo 3. Después que hace esa afirmación, esa sola afirmación o esa línea que empieza en por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así concluye el Salmo 95, versículo 11. Pero ahora dice, aunque las obras suyas, escuche,
aunque las obras suyas ya estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué cambio es este? Yo puedo ver a Pablo de nuevo. ¿Cómo que puedes ver a Pablo en esa línea? Seguro. Eso es Efesios 2:10 de manera contraria. Según Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que nuestras obras, las que caminamos como verdaderos creyentes que hemos sido resucitados, fueron dispuestas por Dios desde antes. Aquí está diciendo exactamente lo mismo. Lo único que diciendo que a Dios no le toma por sorpresa, que aunque Dios juró y en ese momento se enoja con el pueblo, lo que está diciendo es que Dios sabía de antemano, Él sabía de antemano lo que iba a pasar. Y claramente alguien va a decir, bueno, pues Dios debe saberlo de antemano, porque si es Dios, Él ve. Eso no le llamamos nosotros que Dios es omnisciente, que omnisapiente, no solamente que está en todo lugar y por lo tanto ya se supone que lo ve, sino que Él tiene todo conocimiento. Pues Dios tenía que tener todo conocimiento de lo que iba a pasar. Pero observe que aquí va a que la determinación o este hecho puede ser trasladado tanto al inicio de la creación como antes de la fundación de los tiempos. Lo que está diciendo es que a Dios no le toma por sorpresa. ¿Por qué no le toma por sorpresa? Porque Pablo mismo, cuando está por el Espíritu hablando en otras cartas, dice, ¿sabe Dios los que son de Él? Dios sabe los que son suyos. Esas no fueron parte de las palabras de Jesús en Juan capítulo 10 cuando Él está hablando de que Él es el buen pastor. Y los que están en contra de Él les dicen, yo no tengo preocupación por ustedes, porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes tienen otro pastor que ustedes siguen. Ya se los había dicho en el capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Estaban ellos comunicándole algo nuevo? ¿Se estaba enterando Dios de algo nuevo? Ahora fue que se vino a percatar Dios que cuando llegan a Canaán, qué tarea tan pesada. Yo tratando de que entraran a la tierra de Canaán y finalmente no creyeron. Pero vea más porque es poderosísimo. Va a ver cómo ahora se explica esto. Mire, voy de nuevo a lo que dice. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Quiénes? ¿Las obras del pueblo o las obras de Dios? ¿De qué obras está hablando? De las obras, de las acciones que llevan a cabo los que no son parte del pueblo, o que la determinación que se ejecuta, ese decreto, no entrarán, ya había sido establecido. Nos ayuda mucho el versículo que continúa, el 4. Por eso tenía que haber una segunda parte. Porque, ahora va a explicar, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y uno dice, ok, espérate. Está hablando del pueblo en el desierto, que no creyeron, eran incrédulos y por esa razón Dios dictamina, afirma, señala, establece que no van a entrar. Aunque las obras suyas ya habían sido establecidas antes de la fundación del mundo. Y mire ahora la porción que nos ayuda a entender. Recuerden que le pregunté, ¿las obras de quién? ¿Las obras del pueblo o las obras, los decretos, los hechos de Dios sobre su creación? Está hablando de Dios. Lo va a ver en el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y regresa al primer libro de la Biblia. Y no solo el primer libro de la Biblia, sino tan cercano como al capítulo 2, que sabemos que no tenía capítulos, pero
nos ubicamos en el capítulo 2. Dice, y otra vez aquí, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras. ¿Dónde? En el séptimo día. Entonces, ¿de qué descansó Dios en el séptimo día? Descansó porque tuvo 6 días duros, pensando cómo creó al hombre, cómo fue el huerto, qué pongo en el huerto, qué animales, qué árboles voy a crear. Estaba cansado de pensar sobre lo que iba a hacer. Lo pongo de esa manera porque la Escritura en muchas ocasiones presenta el aspecto, por ejemplo, en Cristo antropomórfico, en términos de su humanidad. No solo que Dios nos habla en un lenguaje antropomórfico, o sea, como un hombre, para que nosotros como hombres podamos entender, sino que en muchas ocasiones cuando se habla de Jesús también se acentúa, se muestra ese aspecto humano. Se cansó, pidió agua, tenía hambre. Pues Dios no tiene hambre, Dios no tiene sed, pero el Hijo sí en su encarnación, pero está yendo mucho más que eso. Mira lo que está afirmando. Reposó, entonces, ¿de qué reposó? Lo que está afirmando es que ese séptimo día, ese día séptimo, la razón por la que Dios lo va a santificar, la razón por la que ese día debía ser guardado, la razón por la que en ese día no se podía trabajar, la razón por la que en ese día el pueblo debía parar todo su trabajo para centrarse en Dios y adorarle, era porque luego de haber creado en 6 días, la idea es que en el séptimo día colocó el orden, puso todo en propósito, proveyó para lo que su designio fuese cumplido. Todo fue pensado, obviamente, antes de la fundación del mundo. Pero una vez concretado y se lleva a cabo todo el proceso de la creación, es lo que está diciendo. En el séptimo día Él delineó todo, estableció todo, puso todo para que redundase para su gloria. Y en ello estaría la salvación por medio de Jesucristo, siendo el verdadero reposo. Pero también dentro de ese secreto estarían aquellos que no creerían y serían condenados. Eso es lo que está diciendo. Por eso la grandeza del día séptimo, porque representa la consumación de todo el plan de Dios en un día en la persona de Cristo. Por eso es que siempre dentro del judaísmo se entiende que el Mesías va a llegar en el sexto milenio, para que el séptimo de ahí corra entonces ¿qué? Los 1000 años y sea ese el ¿qué? El sexto día, el séptimo día. Y se vea la historia de la creación aún dentro del periodo milenial. Esa es la razón. Así está en el propio pensamiento hebraico. Y luego vuelve a decir en el versículo 5, otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Vuelve a citar el versículo 11 del Salmo 95. Y dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, y va a volver a decir por qué. No sé cuál es la duda, porque lo dice. No entraron por causa de desobediencia, porque no creyeron. Pues ya nos ha dicho que esa desobediencia es incredulidad. ¿Cómo sabemos que esa desobediencia es incredulidad? Porque ya lo leímos al final del capítulo 3, en el versículo 18 y 19. No entraron los que fueron desobedientes, dice el versículo 18, y el 19 dice, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Asocia ambos términos. No podemos dejar atrás lo que ya hemos leído. Otra vez determina un día, hoy diciendo, versículo 7, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ve que el problema estaba dónde? Tenían un corazón duro. Estaban entre el pueblo, pero no eran parte del pueblo. No eran circuncisos de corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Mire lo que está diciendo. Moisés sabemos que no pudo entrar al pueblo, a la tierra prometida. Pero Josué fue escogido por Dios para que condujera al pueblo a la tierra prometida. Y esa tierra prometida, en el contexto, era el lugar de reposo. Pero él está diciendo, ellos entraron con Josué, pero esa no era el reposo, porque aún la propia escritura dice que habría un reposo. Es como cuando la escritura dice que la propia ley declaraba que la salvación vendría en los postreros días cuando el corazón del pueblo fuese circuncidado. Y lo que se está diciendo es la propia ley testificaba que no era el medio de salvación, sino testificaba del medio de salvación. No era la manera de ser salva, sino que la propia ley mostraba nuestra incapacidad y en quién podríamos tener salvación. Por medio del Mesías. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Y ahora va a dar todavía más interpretación de Génesis 2:2. Recuerde que en la misma afirmación que se trae de Hebreos 95:11 en Hebreos 4:3, a la vez que se menciona el versículo 11, se antepone, ya habíamos dicho, que el propio versículo, aunque no lo dice, está implícito en lo que se dice, que a esos juró Dios que no entraría, pero en los que creyeron que entraron. O sea que ya sabemos cómo entramos al reposo. Entramos al reposo o entramos a la salvación. Estamos en Cristo por medio de ¿qué? De la fe. Y sabemos que no podemos venir a la fe con un corazón duro. Ese corazón tiene que ser trabajado por Dios para que surja realmente el arrepentimiento y la fe. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces Dios descansó. ¿Cuándo descansó de sus obras? En el séptimo día. Es que es profundo, no sé ni cómo explicarlo. Lo que está diciendo el pensamiento es: nosotros contemplamos la historia de los hombres, nos paramos en cualquier lugar del tiempo y consideramos un acto de Dios como algo que Dios está haciendo. Y es cierto, hay una implicación directa en ese momento. Pero la realidad es que eso que nosotros vemos ocurrir en ese momento, dentro de nuestra línea de tiempo, porque nosotros estamos sujetos a tiempo, Dios no. Ya Él lo dispuso. Por eso dice, ya él estaba en reposo, Él estaba en descanso. Él no se vino a enojar realmente, ya Él se había enojado. No llegó ese día para Dios enojarse y decir, mira, qué desgraciados son. Los saqué 40 años. No fue que le dio un ataque de cólera a Dios como le dio a Moisés cuando le pegó a la roca con la vara. Está diciendo, sí, Dios juró que no entrarían. Pero ese momento, ese acto, ese señalamiento,
ya había sido establecido en el séptimo día todo. Él ya había reposado. Dios está tranquilo. Usted y yo somos los que estamos todo el tiempo en esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Dios no. A nosotros se nos hace difícil de entenderlo porque nosotros no conocemos el futuro. No sabemos, según nosotros, lo que nos va a deparar el mañana. Y nos da ansiedad, nos da estrés. Quisiéramos saber si pudiéramos hacer algún plan. Pero Dios no. Dios previó todo antes de la fundación del mundo cuando decidió crear. Y lo que nos está diciendo, y cuando crea el mundo, cuando concreta eso que Él pensó, que quiso hacer, en el séptimo día, cuando la Escritura dice que ya no estaba hablando para crear cosas, sí había puesto todo el andamiaje y había decretado que lo que había pensado se cumpliese y descansó. Después de ese día, en un sentido, para efectos de Dios, su plan, desde el séptimo día, nadie lo puede interrumpir. Esa es la idea. Dios reposó en el séptimo día. Él está en descanso. Usted y yo son los que estamos. No sabía, qué sorpresa. Dios no. Esa idea es aterradora para algunos y confortante para otros. Y con esto termino. Porque eso significa que Dios decretó todas las cosas. Porque es soberano. No es lo mismo un decreto o que todo se ha encauzado hacia algo donde nadie lo encauzó. Donde el tiempo, el azar y la nada conducen la historia de la humanidad y nadie sabe hacia dónde se dirige. Pero ese no es el planteamiento escritural. La soberanía de Dios o los decretos de Dios están basados en Dios. Es Dios quien ha encauzado todo para su gloria. Y podemos afirmar, aunque no entendamos todo, que todo lo que se cumple está hecho con sabiduría, con justicia, con amor. Todo lo que colocamos en Dios lo podemos colocar en su decreto. Si entendiéramos eso, viviríamos más tranquilos. Porque si nosotros somos sus hijos y regresamos a Hebreos 2, somos la descendencia de la fe de Abraham, porque Abraham no fue llamado por linaje, sino por fe. Fíjense que ni piensan. Abraham fue llamado porque era israelita. No existían los israelitas. Nunca inició con una cuestión racial de un pueblo que Dios llamó que es superior a otro. Nunca. Ni Abraham era israelita, ni Isaac era israelita. Mucho más. Aquí hay hermanos que estaban tomando la clase del lunes. Algunos pastores estaban como, wow, ¿cómo es posible? Ni el propio Jacob, que es Israel, era israelita. A él se le dio el nombre de Israel y etimológicamente posteriormente, ya que ahora se llamaba Israel, pues los hijos eran los hijos ¿de quién? De Israel. Y esos hijos de Israel, con Israel entraron a Egipto. La Biblia dice que alrededor de 70 personas, y esas 70 personas, por la gracia de Dios, se multiplican en Egipto. Y es en Egipto posteriormente que cuando van a salir, hoy se habla ahora del pueblo de Israel, porque ya se tiene que hablar mucho más que los hijos. Ahora tienen nietos, ahora hay otra familia y ahora se trae el concepto del pueblo. Pero nunca tuvo su raíz etimológica en una nación.
Eso es un fraude. Es una vil mentira. Lo menos que es muestra de ignorancia. Nunca ha sido de esa manera. Cuando Dios dio la promesa de salvación, la primera promesa de salvación, que básicamente todo el mundo acepta, que es Génesis 3:15. ¿Alguien pudo haber entendido que ese hombre que nacería de la simiente de la mujer vendría a salvar a Israel? Para que me entienda. No, nadie podía llegar a esa conclusión. Porque lo que existía era que la raza humana, género masculino y género femenino. Eso es todo. Lo único que se podía establecer es que posteriormente nacería un varón y ese varón sería utilizado por Dios para cumplir sus propósitos y llevar a una parte de la humanidad a la reconciliación con Dios. Eso es Génesis 3:15. ¿Y cómo entonces lo alteramos en Génesis 12:3? Esa es otra historia. Para concluir con el Salmo 95, el Salmo 95 en Hebreos 3 y 4 no es una advertencia a alguien que ha sido participante y que es un creyente de que podría cometer un pecado y perder algo. Que en este caso no es ni algo, es perder su salvación. No, la advertencia es creer que se es participante cuando la realidad es que tiene un corazón endurecido y que ese corazón endurecido se evidencia al no poder recibir la palabra de Dios. Al estar siempre en desacuerdo con la palabra de Dios. A rebelarse contra la palabra. Hermano, yo lo veo todo el tiempo. Yo esperaría a veces uno en una clase, pasas 3 horas, hora y media ahí, pasaje tras pasaje tras pasaje, que uno dice, wow, alguien debería decir, pastor, ya, el punto está claro. Ha ido pasaje tras pasaje, es lo mismo, es imposible que haya otro. Y todavía hay alguien que después de uno llevarlo por 40 versículos dice, sí, pero yo creo que este dice algo diferente. Así es, hermanos. La misma palabra que es palabra de salvación a Josué y Caleb fue palabra de condenación al resto del pueblo. Y usted y yo debemos poder saber de qué lado estamos. ¿Soy un Josué o un Caleb? ¿O soy parte de esos que creen que como tienen algún contacto, que participan en algunas actividades, que tienen cercanía con el pueblo, eso me hace parte del pueblo? Jesús lo dijo y termino. Muchos de ustedes me dirán, Señor, no comimos contigo en la mesa. No echamos en tu nombre fuera demonios. No llevamos a cabo milagros en tu nombre. Jesús estaba mencionando aspectos que los que estaban allí o posteriormente podrían tomar para pensar que eso los hacía parte. Que ese aspecto les daba seguridad de que ellos eran. ¿Y sabe cuál es el problema? Y termino. Que Jesús no les dijo, ustedes eran, pero dejaron de ser. Jesús les dijo, apartado de mí. Hay uno de los evangelios malditos. Nunca os conocí. No, mire lo que dice. Nunca os conocí. La advertencia es, no, si yo los conocí, ustedes eran, pero han dejado de ser. Esa no es la advertencia. La advertencia es, ustedes son los que han creído que tienen una relación conmigo. Yo nunca la he tenido con ustedes.
Es profundo. Es sumamente profundo. Y máxime, y voy a orar, cuando la Escritura es clara, que siempre ha sido un remanente en cada tiempo. Cuando Pablo está hablando de esto mismo en la carta a los Romanos, ya en el capítulo 11, le dice, esto siempre ha sido lo mismo. Ya el pueblo entrado y todo, no le pasó a Elías lo mismo. Claro, Elías no pensó que todos eran, pero Elías pensó que todos se habían desviado. Fue lo contrario. Y Dios le dijo, no, Elías, no. Tal vez te parece que todos estén perdidos. Yo a veces me parezco a Elías. Son más los que veo perdidos que los que son. Pasa que no tengo problema en admitirlo. Antes me creía el cuento de que todo el mundo era cristiano, que todo el mundo era evangélico, que todo el que nos damos la mano y nos llamamos hermanos, somos hermanos, ya no. Si no se puede ver a Cristo y las obras de Cristo, ¿qué razón hay para uno entender que somos hermanos? Ninguno. Yo no tengo un detector, usted no lo tiene para poder detectar quién es y no es. Pero no nos debemos engañar. La verdad y el tiempo son hermanos gemelos. Y al final siempre se encuentran. Solo es tiempo, por eso el factor es perseverancia. Yo he visto mucha gente aparentemente muy consagrada, muy dedicada, muy trabajadora, que en el tiempo en el que vieron de esa manera jamás nadie hubiese dudado de su salvación. ¿Quiere que se lo ponga más claro y termino? ¿Alguien dudó de Judas? ¿Usted ha visto algún pasaje que antes de que la Escritura diga abiertamente que Judas era el hijo de perdición, donde la Escritura afirmaba que en Judas no se veía? De hecho, las metidas de patas dentro de los discípulos, sus conversaciones abruptas o declaraciones a veces sin pensar, se dieron en Pedro, en otros, no en Judas. Nadie dudó de Judas, ni aun cuando Jesús abiertamente dice, nadie pensó que era Judas. Pero Judas era el hijo de perdición. Así que, y en ocasiones pasa lo contrario. Usted puede ver a este hermano que tiene sus dificultades, como la Biblia dice que hay algunos que se salvarán como por fuego, que posiblemente usted y yo los miramos y decimos, yo creo que este no es creyente. No, y es creyente. Así que debemos tener mucho cuidado porque como nosotros no conocemos el corazón a quien Dios realmente ha circuncidado, no podemos hacer juicios en ese sentido de quién es salvo, quién no es salvo. Sí podemos hacer juicios de valoración y sobre los hechos que podrían hablar de la persona, pero no necesariamente. Y uno decir, ese acto está mal. Eso no es de cristiano. Eso no dice la palabra de Dios. Pero ya de ahí a decir que porque ese acto fue cometido, eso significa claramente que no es cristiano. Mucho cuidado con eso. Ese es el punto. Vamos a terminar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en este tiempo, en este espacio, por este lugar, porque nos permite como congregación local reunirnos a estudiar su bendita palabra. Palabra que es sumamente profunda, palabra que nos lleva a gozarnos en su plan glorioso y a saber que aunque hay cosas que nos sorprenden, nos duelen, no entendemos, la realidad es que usted ha hecho provisión. Por eso está la doctrina de la divina providencia. Que Dios no solo creó el mundo, encauzó el mundo, colocó todo el andamiaje, leyes secundarias también que no están por encima de Dios, pero Él todo lo controla, todo lo dirige, todo lo dispuso a que redundase para su gloria. Y el agente central de toda la creación, la sabiduría, como veremos el domingo en Proverbios 8, con el cual fueron creadas todas las cosas, diseñadas todas las cosas, fue en Cristo. En Él están escondidos todos los secretos. En Él se halla la ciencia, la verdad. Damos gracias, oh Dios, porque para algunos es aterrador
el que todo haya sido encauzado. Pero no es por algo, es por alguien. Nosotros, tus hijos, podemos dar gracias que todo haya sido dispuesto, encauzado, decretado por el soberano Dios, por el único Dios. Que podamos nosotros, como leímos en Hebreos, poder descansar. Deberíamos poder reposar. La misma advertencia que es aterradora para los que no saben si son hebreos, dice que debería ser la cama, el colchón, donde los hijos de Dios puedan descansar. Porque todo quedó bajo el soberano plan de Dios establecido para su gloria, pero su gloria también está de la mano o garantiza el bien de los hijos de Dios. Por lo tanto, Dios, damos gracias en todo y por todo. Perdónenos cuando nosotros nos desesperamos, cuando en nuestra humanidad creemos que hay que orar y despertarle como los discípulos para que usted actúe. La realidad es mucho más grande que esa. Realmente deberíamos orar para que nos haga consciente de que usted todo lo ha dispuesto para su gloria. Que nada quedó fuera de los pies y del control de aquel que se sentaría en el trono para regir las naciones. Y que nosotros podemos descansar en el reinado de Cristo. Pues ya hemos entrado en el reposo. Ya hemos entrado al reposo. Damos gracias, Señor, por el Salmo 95 y por la explicación que la propia Escritura hace de él en Hebreos capítulo 4. En Cristo Jesús damos gracias en todo y por todo. Amén. Amén.